Hoy vamos a estar estudiando con respecto a este tema que nos compete a todos entender, el verdadero año nuevo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el verdadero año nuevo? El año nuevo establecido por el Eterno. ¿Cuál es el verdadero año nuevo? ¿En qué fecha? En el calendario del Eterno, en la Torá. En la Torá, ¿en qué parte del año es el año nuevo? Este tema lo vamos a estar abordando durante el siguiente programa. Cuando vamos a la Torá, en el segundo libro de la Torá, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, vamos a leer primeramente en el capítulo 12, verso 2, donde está escrito: ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Ustedes empezarán su calendario este mes y este mes será el primer mes del año para ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que el Eterno habla esto? Bueno, ubiquémonos ahí en el libro de Shemot, en el capítulo 12. Estamos hablando de los días de Pesaj, de los días de Pascua, cuando el Eterno saca al pueblo de Israel de Misraim. Esto es para la primavera. Esto es para el primer mes. Aquí se iniciaría el conteo de los años a partir de el primer mes de la temporada de Pesaj. Ahora, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 1, está escrito así: observen el mes de Aviv y guarden Pesaj para Adonai su Elohim, porque en el mes de Aviv Adonai su Elohim lo sacó de la tierra de Misraim en la noche. Estos dos versos, mis hermanos, nos ubican en el momento exacto de la celebración de el verdadero año nuevo, establecido por el Eterno en su Torá. Observarán el mes de Aviv. El mes de Aviv es el primer mes en el calendario del Eterno. ¿En qué mes y en qué lugar del año queda Aviv? En los tiempos de Pesaj. Guarden Pesaj para Adonai su Elohim, porque en el mes de Aviv Adonai su Elohim lo sacó de la tierra de Misraim. Aquí es donde debemos celebrar todos, mis hermanos, toda la humanidad. Deberíamos estar aquí celebrando Año Nuevo. Y en Shemot 12:2 el Eterno ratificó esto mismo, ¿no? Ustedes empezarán su calendario este mes, o sea, en el mes de Aviv, que es el primer mes en el calendario del Eterno. Y eso está hacia el mes de marzo. En el mundo se está celebrando Año Nuevo, pero resulta que estamos apenas en el 10º mes del año. Lo que el mundo celebra como primer mes del año, enero, es sencillamente el mes 11 todavía. Y febrero es el mes 12, así que no hay nada que celebrar en este tiempo, de acuerdo a la voluntad del Eterno. Bíblicamente, Año Nuevo no es en enero, porque enero en el calendario romano es el mes dedicado al dios Janno, y esto está estipulado es por el hombre, pero el Eterno ordenó que el primer mes de su calendario es el mes de Aviv. Será el primer mes del año para ustedes. Año Nuevo, conforme al calendario del Eterno, es en el tiempo de primavera. Estamos todavía en la estación de invierno. Y el año nuevo es en el tiempo de primavera, como quedó establecido por el Eterno en su Torá. Hoy día, en esta fecha, que es el 10º mes del año, aunque en el calendario romano está marcando el mes 12, se está celebrando Año Nuevo de 31 a 1 de enero. Pero estamos en un tiempo de comienzo en el rigor del invierno.
Cuando la vida vegetal en el campo ha estado dormida o está dormida, y esta costumbre es una señal de la incorporación y transmisión hasta el día de hoy de las creencias politeístas del pagano Imperio Romano. Otra señal es la designación de los nombres de los días de la semana y de los meses del año, dedicados a los dioses romanos, y a esto es que se ha acostumbrado la humanidad. Esto lo explicaremos más adelante, cómo es que el calendario romano que está rigiendo a la humanidad es diferente y totalmente contrario al calendario del Eterno. En el calendario romano, este calendario se atribuye a los romanos y se atribuye a ellos el inicio de los días a la medianoche y el inicio del año en la época que conocemos hoy, desde el 31 de diciembre al 1 de enero, que es donde hay el cambio de año en el calendario romano, cosa que no hay que celebrar porque en el calendario del Eterno estamos en el mes 10. Entonces, el calendario romano, como en tiempos bíblicos, tenía inicialmente 10 meses y el año empezaba el 1 de marzo, en la primavera. Así era en los tiempos bíblicos. Martium, que es en honor a Marte, el dios de la guerra. Este fue el nombre impuesto por los romanos en honor a su dios. Sabemos que Roma es idólatra, es politeísta, tiene infinidad de dioses absolutamente para todos. Y todos nosotros los vemos reflejado justamente en su calendario, en los días de la semana que se han dedicado a sus dioses, en los meses del año que están dedicados a sus dioses, y cada uno de los días del año dedicado a sus dioses. Es un calendario totalmente pagano, es un calendario idólatra, lleno de politeísmo, de la adoración a su infinidad de dioses. Inicialmente el calendario romano tenía también 10 meses y comenzaban el 1 de marzo, o sea, para la primavera, que es justamente donde está ubicado el mes de Aviv, donde el Eterno ordenó que ahí comenzaría el calendario y sería el primero de los meses del año, el mes de Aviv, o el primer mes del año en el calendario del Eterno. Este calendario fue usado hasta el año 153 antes de la venida del Mashiach. Según Plutarco, fue el rey Numa, el sucesor de Rómulo, quien cambió el calendario de 10 a 12 meses, poniendo como primer mes del año a enero en lugar de marzo. En el año 1582, hace 500 años aproximadamente, el Papa Gregorio XIII, él sustituyó el calendario juliano por el calendario gregoriano, por medio de la bula Intergravísimas. Y cuando hubo este cambio del calendario juliano al calendario gregoriano, se borraron 10 días. 10 días que se borraron en la historia. Se conocen como los 10 días de oscuridad. Justamente fue cuando hubo este cambio del calendario juliano para el calendario grecorromano, que hoy rige a la mayoría de las naciones. El calendario gregoriano ha sido aceptado por casi todos los gobiernos de Europa y poco a poco fueron aceptándolo, poco a poco se fueron acomodando desde 1582 a este calendario y al final, pues, por la gran mayoría de las naciones del mundo, a excepción de nosotros, el pueblo de Israel, que seguimos el calendario del Eterno, y otros, pues, el calendario judío, que está casi por la misma fecha el inicio del año. El año nuevo, como está determinado por la soberanía del Eterno, entonces se inicia es en la primavera. Devarim 16:1 dice: observen el mes de Aviv
y guarden Pesaj para Adonai su Elohim, porque en el mes de Aviv, Adonai su Elohim los sacó de la tierra de Misraim. Ese fue el primer mes del año. Ahí el Eterno ordenó que se marcara como el comienzo del año, como el verdadero año nuevo. Y en Shemot 12:2, ustedes empezarán su calendario este mes. O sea, en el mes de Aviv, que el pueblo está saliendo de la tierra de Misraim, será el primer mes del año para ustedes. O sea, ahí es donde debe iniciar el año nuevo, en primavera, en el mes de Aviv, en el primer mes del calendario del Eterno. Cae más o menos para marzo, como Roma lo contabilizaba antes. Cuando los campos, pasado el invierno, estamos ahorita desde el 21 de diciembre hasta marzo en la estación de invierno. Cuando termina invierno, pues viene primavera. Y en ese cambio de invierno a primavera, ahí es donde está el cambio de año. Pasado el invierno, cuando se renueva toda la vegetación que brota de la tierra por la acción del sol. Otro elemento de la creación maravillosa de nuestro Padre, que hizo el sol, la luna, las estrellas, como está revelado en Bereshit, para fijar los tiempos señalados. En Bereshit 1, 14 al 16 dice: y dijo Elohim, haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales para los tiempos señalados y días y años, y sean por luceros en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim los dos luceros grandes, al lucero grande para que señorease en el día, y al lucero pequeño para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. El Eterno dice que en Aviv debe iniciar el año. Aviv es un término hebreo y lo que significa es eso, primavera. Significa primavera, retoño, primer brote. Es el primer mes del calendario que el Eterno revela en su Torá. El primer mes del calendario hebreo, que comienza su cuenta a partir de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El nombre otorgado al mes de Aviv en la Torá es simplemente el primer mes. Este será el primer mes del año, siguiendo de esa misma manera el resto de los meses del año hebreo en la Torá. O sea, una numeración ordinal, una numeración por números. Entonces, ¿cómo es el calendario del Eterno? Así de sencillo: el primer mes del año, el segundo mes del año, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes, el sexto mes, el séptimo mes, el octavo mes, el noveno mes, el décimo mes, el onceavo mes y el doceavo mes. Ese es el conteo que el Eterno le da a su calendario. Es numeración ordinal. Y es nombrado por primera vez ahí en el libro de Devarim, en el verso 16-11. Observen el mes de Aviv, o sea, de primavera, y guarden Pesaj para Adonai su Elohim, porque en el mes de Aviv, Adonai su Elohim lo sacó de la tierra de Misraim en la noche. Y también en Shemot 13:4. Están saliendo hoy en el mes de Aviv. Ahí se inició el verdadero año nuevo para toda la humanidad. Debía estar ahí para el pueblo de Israel y debía estar ahí también para todas las naciones. Todos debíamos ajustarnos a este calendario. Cuando venga el Mashiach, Él nos aclarará esto y vamos a todos a vivir bajo este calendario, porque es el calendario que rige las fiestas del Eterno. Este calendario del Eterno. Este nombre del mes de Aviv, que significa primavera o primer brote, se estima, aunque
En su etimología, Aviv es una voz hebrea que significa brote, que significa primavera. Se estima que el nombre en sí se deriva es del idioma fenicio y era el nombre del mes utilizado por los antiguos habitantes de Canaán, que llamaban a sus meses con terminología relacionada a la agricultura y al clima. Al mes de Aviv también se le conoce bajo el nombre de Nisán, pero este nombre de Nisán se adoptó cuando la tribu de Judá fue cautiva a Babilonia. Entonces de Babilonia también se trajeron muchas cosas babilónicas que hoy la gente las pasa como si fuera normal. Por eso aún en el calendario judío de hoy se celebra otro año nuevo, digamos, en el séptimo mes. Termina el sexto mes, entra el séptimo mes y ahí es donde se celebra otro año nuevo, que es Rosh Hashanah. Pero el verdadero año nuevo es aquí. Este es el verdadero año nuevo en el mes de Aviv, como el Eterno está diciendo. Y es aquí donde todos debíamos celebrar. Ahora, proféticamente tenía que pasar así, porque el Eterno ya había advertido a su pueblo que el enemigo iba a tratar de cambiar los tiempos, o sea, cambiar los calendarios. Y por eso hoy tenemos más de 300 calendarios en la tierra. Sin embargo, también tenemos el calendario del Eterno y este es el que necesitamos entender y bajo este es que necesitamos nosotros regirnos. Entonces, en el calendario del Eterno es algo sencillo, es una numeración ordinal, es una numeración por nombres. Así fue como lo estableció el Eterno: primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, décimo mes, 11 y 12. En el calendario del Eterno es de 12 meses el año, 12 meses de 30 días más 4 días que hay del día adicional en los cambios de estación. Así de sencillo. Ahora, en el calendario judío, en el calendario de Hillel que utiliza el pueblo yehudí, los meses se conocen también por nombres. Pero la mayoría de estos nombres, como les digo, esto sencillamente fueron traídos de Babilonia. Fueron prácticas traídas de Babilonia. Y por eso nosotros necesitamos es conocer el calendario del Eterno y regirnos por ese calendario. El primer mes, en el mes de Aviv, ahí inicia el calendario del Eterno y ahí también inicia el conteo del calendario judío. Hay una diferencia de algunos días porque el calendario judío sencillamente es lunar, mientras que el calendario del Eterno es solar. Entonces, mientras que en el calendario del Eterno los meses son de 30 días exactos, en el calendario lunar la mayoría de los meses es de 29 días. El calendario del Eterno tiene 364 días, mientras que el lunar tiene 354 días. Por eso, cada 3 años, entonces hay que agregar un mes más a el calendario judío y así se rige hoy. Cada 3 años lo igualan otra vez, adicionando un mes. Todo esto es babilónico, o sea, todo esto se trajo fue de Babilonia. Y esto nosotros necesitamos entender. El calendario del Eterno es muy fácil de manejar. Inicia en el mes de Aviv, como el Eterno dijo, este será el primer mes de el año para ustedes. Entonces, antes del exilio era sencillamente así: primer mes, segundo mes, tercer mes, era una numeración ordinal. Después de Babilonia ya se le puso nombres, pero estos nombres la mayoría tienen que ver con Babilonia. Por ejemplo, a Aviv se le puso Nisán, al mes segundo se le puso Iyar, al tercer se le puso Sivan, al cuarto se le puso Tamuz. Mire que todo es babilónico. Al quinto se le puso Av, al sexto Elul, al séptimo Tisri, al octavo Marshevan, al noveno Kislev, al décimo Tebet, al onceavo Shevat, al doceavo Adar.
Y al mes 13, que se agrega cada 3 años, el mes de Be-Adar, o sea, un mes intercalar que se agrega. El mes de Aviv, que es el primer mes, como dice el Eterno, corresponde a marzo-abril. Siempre está entre marzo y abril, está en esas fechas. Y a partir de ahí, cuando inicia primavera, comienza el conteo del verdadero año, del verdadero año nuevo. Ahora, en las semanas que componen a los meses, también hubo un cambio en el calendario romano. ¿Por qué? Porque cuando vemos en la Torá, es sencillamente día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8. O sea, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishli, Yom Rivi, Yom Hashmi, Yom Shishi y Yom Shabbat, el día de Shabbat. Pero en el calendario del Eterno, cuando nosotros lo vemos, es así de sencillo. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat. Ahora, en el calendario romano, todo lo que hoy tiene el calendario romano es sencillamente en honor a sus dioses, en honor a su idolatría. Cuando vemos los meses de la semana, el primer día, lunes. Lunes viene del latín lunae dies, o sea, día de la luna. Durante mucho tiempo se contó por meses lunares el curso del año y se atribuyó a la luna una cierta influencia sobre los seres humanos. Aún hoy hay países y culturas que se rigen por meses lunares, como es el caso de Israel o en países africanos. Curiosamente, y en nuestro calendario, o sea, el calendario que rige a Occidente, que es el calendario grecorromano, hay un tiempo litúrgico que se rige por el calendario lunar y es la Cuaresma. Por ese motivo, la Semana Santa no cae siempre por las mismas fechas. Para muchos es el peor día de la semana, ya que se empieza a trabajar otra vez y, pues lógicamente, imagínense un tiempo de trabajo y llegan estas festividades. Aunque el Eterno nos ha mandado que trabajemos, ¿no? Y ganar el dinero. Pero esto, mis hermanos, viene sencillamente de una adoración a la idolatría romana. Lunes, día de la luna. El martes es también del latín. Y martes 10 es día de Marte. Marte fue el dios de la guerra, como ya hablamos, llamado también Ares por los griegos. De Marte derivan palabras como marcial, como las artes marciales que tal vez muchos han practicado. Y también hay un planeta dedicado al dios referido y supuestamente donde viven los simpáticos marcianos. Día de Marte, haciéndole honor al dios de la guerra. Mire toda la idolatría que hay y cuando se nombran estos días, sin pensarlo se está invocando a estos dioses del paganismo romano. Miércoles es del latín Mercuri dies, que es día de Mercurio. Y Mercurio era y es el dios del comercio y el de los viajeros. Por ese motivo sus templos se edificaban a la entrada de los pueblos y hay también un planeta dedicado a él, a este dios Mercurio, el dios del comercio y de los viajeros. Jueves es del latín Jovis dies, o sea, día de Júpiter. En la mitología romana es el dios asimilado a Zeus.
el dios del cielo, de la luz del día, del tiempo atmosférico, y también tiene un planeta bajo su nombre, o sea, dedicado a este dios Júpiter. Todo esto es satánico. Viernes del latín Veneris dies, o sea, día de Venus en latín. Antes de la fundación de Roma, Venus era venerada como la diosa protectora de los huertos, pero a partir del siglo II antes de la venida del Mashiach fue asimilada a la diosa griega Afrodita, diosa del amor. Tiene un planeta también que se ha dedicado a Venus, a la diosa del amor. El sábado en hebreo es Shabbat, y Shabbat lo que significa es ese, descanso. Para el pueblo de Israel, para todas las tribus, es el último día de la semana. Y para muchos, pues es el día de la gran diversión. Pero también está dedicado a Saturno. El domingo del latín Dominicus dies, o sea, día del Señor. Para los cristianos es tradicionalmente el séptimo día de la semana, aunque en realidad es el primero porque se consagra una nueva semana, según cree el cristianismo, porque en ese día creen ellos que resucitó Yeshua, pero Yeshua resucitó en Shabbat. Y hoy el domingo, que es dedicado al Dios Sol, es un día de descanso, de fútbol, de deporte, de cine, de playas, de viajes. Todo esto, mis hermanos, el enemigo lo ha hecho a propósito, para ser venerado por medio de toda esta cantidad de idolatría que él ha puesto en este calendario. Cuando hablamos de los meses del año romano, aquí también hay una tremenda idolatría. El mes de enero, que viene del latín Januarius, es mes dedicado al dios Jano, un personaje horrible, un demonio que tenía dos caras. Este es enero y esta es la celebración que van a hacer en el cambio de año. Es una adoración, mis hermanos, desenfrenada al dios Jano, a este demonio de dos cabezas. Febrero viene también del latín februarius, y este mes evoca las antiguas fiestas dedicadas a los difuntos que duraban durante todo este mes y se le llamaban así, februaria. Marzo, del latín Martius, otra vez el dios Marte, ya que aparte de ser el dios de la guerra, era también venerado como una divinidad de la vegetación. Por este motivo, como que a fines de marzo empieza la primavera y consecuentemente la vegetación, le fue dedicado también este mes al dios de la guerra. Abril, de latín aperire, que significa abrir. Durante este mes se abren las flores y estalla la primavera. Hay historiadores que creen que puede estar dedicado también a Aper, un jabalí que era venerado por los romanos, o que su raíz etimológica provenga de aparas, una palabra oriental que significa siguiente, o sea, siguiente al primer mes, ya que para los romanos este era el segundo mes del año, abril. Inicialmente, recuerda, antes de entrar el calendario romano. Esto hay mucha confusión y mucha idolatría, mis hermanos, en todo este calendario. El mes de mayo, mes dedicado a Maya. Maya es una de las 7 hijas de los personajes mitológicos griegos Atlas y Pleione. También algunos historiadores apuntan que era el mes dedicado a los ancianos, ya que ancianos en latín es también Mairum, pero especialmente dedicada a este paganismo mitológico. Junio, de latín junius, mes dedicado a la diosa Juno.
muy venerada por las chicas que iban a dar a luz y entre las mujeres casadas. Julio fue el mes que dedicó el cónsul Marco Antonio al emperador Julio César, y agosto es el mes dedicado al emperador romano César Augusto. A partir de aquí, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sencillamente nos están mostrando que este era el orden que tenían estos meses en el calendario. Septiembre, séptimo mes; octubre, octavo mes; noviembre, noveno mes; diciembre, décimo mes. Pero vemos que no es así. Debido a que se agregaron 2 meses, estos meses corrieron también 2. Entonces, septiembre ya no es el séptimo mes, sino el noveno. Octubre ya no es el octavo mes, sino el décimo. Noviembre ya no es el mes noveno, sino el 11. Y diciembre ya no es el mes décimo, sino el 12. Esto es todo la locura, idolatría y paganismo, mis hermanos, por todo lado. Aparte del santoral católico que han llenado en el año. Para cada día 10, 15, 20 santos que son los patronos de estos días. A eso se refiere el calendario romano, un calendario totalmente pagano, mis hermanos, dedicado a la adoración de infinidad de deidades de todo tipo. Y aún los planetas, como vemos también, los mismos planetas fueron dedicados a estos dioses del romanismo. El año nuevo que celebra el romanismo, el 1 de enero, es el día sencillamente dedicado a la adoración del dios Jano. El año nuevo es un momento de festejo por el término y a su vez el comienzo de un año. Es el momento del balance de un año que ha pasado y la esperanza de que el año que comienza sea de prosperidad y buenaventura. Es un tiempo donde asistimos, y la gente que está lógicamente en este calendario pues asiste al lanzamiento de fuegos artificiales, los abrazos, los deseos de los mejores parabienes, y donde por supuesto también surgen los excesos por la alegría de un supuesto nuevo comienzo, que no hay ningún nuevo comienzo ahí. Por el contrario, es todo un evento pagano de idolatría disfrazado, adorando a todos estos, a este dios Jano, especialmente en este cambio de año. Aunque muchos lo ignoren, la celebración del Año Nuevo también es una fiesta religiosa. Y aquí una vez más el paganismo es adorado en todo el mundo. Vemos que el tiempo establecido por el Eterno en las Escrituras ha sido olvidado. La mayoría de la gente no sabe y ha sido reemplazado por uno completamente pagano. Porque el calendario del Eterno lo que nos ajusta es para poder seguir la orientación del Eterno, para cumplir nuestras citas con el Eterno, para la celebración de nuestras fiestas con el Eterno, las fiestas del Eterno que Él estableció para su pueblo. Sin embargo, este calendario romano, mis hermanos, ha borrado de la conciencia de la humanidad que hay un creador que tiene un orden a través de su calendario y unas hermosas fiestas proféticas que nos presentan al Mashiach durante todo el año en este calendario del Eterno, el cual nosotros debemos restaurar, aprenderlo a usar. La Iglesia Católica estableció un calendario solar justamente para adorar a su máximo Dios, el Sol. El Sol es el máximo Dios del romanismo, el que ha sido adorado por el paganismo y las religiones antiguas desde tiempos inmemoriales, y que a través de los siglos ha variado su nombre dependiendo de la cultura donde es adorado. Las Escrituras han establecido un comienzo de año, el cual tiene su celebración. Sin embargo, esta ha sido completamente olvidada incluso por el mundo cristiano. El mundo cristiano ni sabe que hay un calendario del Eterno, con unas fiestas, con un orden.
El cristianismo de hoy se ha sumergido absolutamente en rituales de adoración de dioses extraños y que nada tienen que ver con el Elohim verdadero, el Elohim de Israel. Y hasta hoy continúan en ignorancia respecto de lo que las Escrituras señalan. En rigor, según las Escrituras, el año tiene un comienzo. El año delante del Eterno tiene un comienzo, el 1 de Aviv. Es decir, la cabeza del año es el comienzo de un año nuevo, el 1 de Aviv. Como dice Shemot 12:2, este mes os será principio de los meses para vosotros. Este es el primero en los meses del año. El 14 de Aviv, el 14 del primer mes del año, fue la muerte del Mashiach. El 14 de Aviv es Pesach, es Pascua, y ahí ocurrió la muerte de nuestro Mesías, de nuestro Redentor. Y 3 días después resucitó, coincidiendo con la celebración de la fiesta de las primicias. Pues nuestro Mesías, nuestro Mashiach, es justamente eso, primicia de los que resucitaron. Él es primicia de la resurrección. El 14 de Aviv, miércoles, no viernes. El 14 de Aviv, miércoles, 3 de la tarde, la muerte del Mashiach. No cambia, en el calendario del Eterno siempre es miércoles. En el calendario judío cambia. Y este mes es importante porque es el mes que el Eterno nos liberó de Misraim. O sea, aquí nos liberó de Egipto, nos liberó del mundo, del pecado, de Hasatán, de la muerte. Es nuestro mes de liberación. El 1 de Aviv comenzó el año, es un año nuevo. El 14 de Aviv es la muerte del Mashiach. 3 días después, la resurrección al finalizar del Shabbat. 3 días, 3 noches, como él habló. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El paganismo, mis hermanos, se ha encargado de quitar el profundo significado de las Escrituras de los ojos y el entendimiento de las personas, engañando al mundo con celebraciones en honor a dioses paganos, a demonios, a Hasatán, a todos sus secuaces. Que Yeshua reprenda toda esta maldad. Y desafortunadamente el cristianismo todavía sigue inmerso en todas estas celebraciones satánicas y paganas. ¿Por qué el mundo celebra el 1 de enero como año nuevo? Sencillo. Este día es en honor a una deidad romana, el dios Jano, cuya representación está dada por una imagen de un dios con 2 cabezas, en sentidos opuestos, uno mirando para adelante y el otro mirando hacia atrás. O sea, uno viendo al futuro y el otro viendo al pasado. Ese es el dios Jano. Jano era el dios de las puertas, el dios de los comienzos y el dios de los finales. Por ese motivo fue consagrado enero como el año en honor a Jano. Etimológicamente proviene del latín januarius, donde derivó a los diferentes idiomas. En portugués, janeiro; en inglés, January; en español, enero. La anécdota mitológica dice que Saturno, después de haber sido derrocado por Júpiter, hablando de estos dioses, cuando Saturno fue derrotado por Júpiter, fue ayudado por Jano, quien le dio refugio. En agradecimiento, Saturno le concedió la posibilidad de mirar al mismo tiempo al pasado y al futuro. La mitología nos dice que su mirada apuntaba hacia los puntos del solsticio de verano e invierno. El solsticio de invierno era llamado por los romanos Janus Coeli, es decir, Jano celeste.
Esta fecha, que tenía una gran significancia para los romanos, se identificaba también con el nacimiento del dios Sol invicto, pues el solsticio de invierno es el tiempo donde el día comienza a alargarse y el sol vuelve a imponerse sobre las sombras. La Iglesia Católica Romana, al fusionar la fe del Mesías de Israel, supuestamente llamado Jesús, pero que en realidad es otra más de sus mentiras y engaños, porque su nombre verdadero es Yeshua, el Yehudí, Yeshua. Pero ellos crearon esta otra mentira, asociándolo a el Jesús católico, el mayor ídolo de Roma. El Jesús católico, mis hermanos, es el mayor ídolo de Roma. Cristianos, despierten. Jesús es el mayor ídolo de Roma. Vengan a Yeshua, el judío, el Mesías de Israel. El Jesús, el ídolo de Roma, tiene más de 2000 imágenes de él alrededor del mundo, todas diferentes, desde bebé, niño, joven, adulto, viejo, blanco, negro, chino, de todos los colores, de todos los sabores, y asociado con el paganismo que se practicaba en el resto del mundo. Entonces, Roma decidió en el siglo V que sus feligreses celebraran la Navidad el 25 de diciembre. Esto para aprovechar ese simbolismo. De esa manera la asociaron a Jesús, el falso Mesías, con la idea del sol invicto, que derrota a la muerte. Mis hermanos, Yeshua, el Mashiach, Yehudí, no nació en Navidad. Él no nació en Navidad, él nació en Sukkot. Pero así son las mentiras de Roma. Así es el paganismo, así son sus engaños. Como Dios de los comienzos, Jano era invocado públicamente el primer día de enero. Era el día de la invocación de Jano, cuyo mes está dedicado a su adoración, estableciéndose universalmente como el inicio del año. Lejos, mis hermanos, lejos de seguir la palabra del Eterno, muy lejos. Y como están lejos de la palabra del Eterno, el mundo se prepara, como todos los años, para una vez más rendir culto a este Dios Jano, aunque en su gran mayoría ignorantemente adoran a este Dios pagano, cuya adoración se remonta hasta la antigua Roma, de donde proviene la adoración a este Dios llamado Jano. Recuerda, cada 1 de enero, Jano, el Dios de los comienzos y los finales, es adorado. Y aunque muchos no lo sepan y dicen, sí, yo la celebro, pero yo no lo adoro, está metido en la misma adoración, porque todos participan en su adoración. Por eso la palabra dice, salgan de ella, pueblo mío, abran los ojos, salgan de ella. Nuestro verdadero año nuevo está cuando dijo nuestro Padre. Está para el mes de Aviv, el 1 de Aviv. Ahí nosotros celebramos año nuevo. Todo el pueblo del Eterno, todos los hijos del Eterno en la tierra debemos celebrar año nuevo ahí donde el Eterno nos dijo. Janus es un dios solar. Janus o Jano es el dios solar de origen etrusco. Ocupaba el punto más alto del escalafón entre los dioses antiguos, etruscos latinos. El dios recibía 3 nombres en función de su rito mistérico. Un nombre de carácter sacerdotal, Janus, Jano. Un nombre público o profano, Quirinus o Quirino. Y un tercero, secreto y de carácter iniciativo, que nunca se divulgó de manera explícita. Aco, Arjo, Arco, Arcus, Arcanus, el oculto. El principal templo de Jano Quirino
estaba situado en el siglo I, ya después del Mashiach, cercano a la curia, en la calle Argelitum, en una zona importante que unía el foro y las áreas residenciales en el oeste. Era un templo pequeño, realizado en madera, características que sugieren que el culto era de origen antiguo. Varios hechos confirman las listas más antiguas de los dioses por lo general. Comenzaban con su nombre. Él era también llamado Divon Deus, una forma muy antigua en latín que significaba el dios de los dioses. Y su imagen se puede encontrar en las monedas romanas más antiguas. Jano también recibe el nombre de Principium Deorum, o sea, el dios de los principios, teniendo este término un significado sagrado. Principium se escribía en griego como arqué o arge, y es por ello que Jano es el dueño del principio. En griego la palabra tiene el significado ser el primero. Permanece en ella el carácter sagrado original que señalaba al Dios como el principal del panteón, Dios de los dioses o el ser primero. Pero este tetragrama del que estamos hablando aquí de Jano, o sea, estas letras de Jano, en este tetragrama de Jano, increíble, pero hoy es utilizado por la religión cristiana. Pero mire cómo lo han disfrazado. Constantino venció, tomó la ciudad de Roma y se hizo dueño del imperio romano, y el signo que vio pasó a ser la razón de su conversión al cristianismo, y de ahí a convertirse en el crismón o en el monograma de Cristo, uno de los signos primordiales del cristianismo. La leyenda es muy bonita, la leyenda está adornada, pero la luz que vio Constantino ya existía antes de la batalla y se llamaba tetragrama de Jano, el símbolo de piedra más repetido en numerosos templos y lápidas de toda Europa. Jano recibía 3 nombres, de ahí el tetragrama, ¿no?, en función de sus ritos mistéricos. Uno de ellos era arco, de arcanus, que significa oculto, y es el origen de los arcanos de tarot. Se escribía así, que son las letras del tetragrama de Jano, o sea, de esta palabra arco. Alfa, estamos hablando en griego, ¿no? Alfa, Ro y Shi. Arco. Alfa, Ro y Shi. Este es el tetragrama. Y la C fue derivada paulatinamente de la K, de arco y omega. Entonces, en griego la palabra arco tiene el significado de principium, en consonancia con el sobrenombre Principium Deorum de Jano. Al cristianizar el símbolo de Constantino, se le buscó una justificación desde el nuevo prisma de Jesús y pasó a llamarse crismón. Así, la cruz resulta estar formada por las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego. Christos, donde Shi, o sea, donde la letrica que parece una X en griego, donde Shi, y Ro, Shi, Ro. Este era el mismo tetragrama de Janus, Shi, Ro. Y como quedaban por justificar las otras 2 letras del nombre de Jano, de arco, entonces la iglesia dice que significa que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el final de todo. Y por eso es que en las Biblias católicas y cristianas aparece esto: Él es el alfa y la omega. La gente dice, pero no peleemos por eso, es lo mismo. No, el problema es las bases de donde viene esto. Eso viene de un trasfondo totalmente satánico, idólatra. Y Yeshua desde el comienzo
Él dijo, yo soy el Aleph y la Taf. Ah, pero Roma la maquilló muy bonito. Ah, no, es casi igual a Alfa. Taf, digamos que es Omega. No es solo eso, es que es del tetragrama de Jano, de Arcos. Entonces, hoy el mundo está engañado creyendo que, no, si esto es algo como muy cristiano. No, eso es pagano. Y así, mis hermanos, han deificado a el ídolo Jesús en Roma como a Jano. Una maniobra un poco tosca para ocultar la verdadera procedencia del simbolismo. Miren, mis hermanos, lo oscuro de estos calendarios. Y por eso nosotros necesitamos salir de esta Babilonia. Salir de esta Babilonia. Como decía la palabra, ¿no? Que en mis labios no tomaré el nombre de los ídolos. Hermano, por nosotros fuera, nunca nombraríamos ni los días de la semana, ni los meses del año romano, porque sabemos que estamos nombrando es a todo el paganismo, a toda la idolatría de Roma. Solo por amor a los hermanos toca usarlos para que se den cuenta de cómo es que el enemigo ha trabajado. Pero con el Eterno el asunto es fácil, el calendario del Eterno. Ustedes empezarán su calendario en este mes, en el primer mes del año, en el mes de Aviv. ¿Y cómo se llama el primer mes? Primer mes. ¿Y el segundo mes? Segundo mes. El tercero, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, así. Los días de la semana igual, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat. Es algo muy sencillo. Así que mis hermanos, en este cambio que está haciendo el mundo en este tiempo de diciembre a enero, el pueblo del Eterno, el verdadero pueblo del Eterno, los verdaderos hijos del Eterno, no tenemos nada que celebrar, no tenemos absolutamente nada que hacer en medio de este paganismo. Sencillamente nosotros esperamos en el calendario del Eterno para comenzar el año en el mes de Aviv y, mis hermanos, sincronizar nuestras vidas en el calendario del Eterno para celebrar sus fiestas, sus ayunos, sus citas, para encontrarnos con nuestro maravilloso Creador en las citas que Él nos ha dado en este maravilloso calendario que Él nos presenta en la Torá. Ustedes empezarán su calendario en el mes de Aviv. Observen el mes de Aviv y guarden Pesach para Adonai su Elohim, porque en el mes de Aviv Adonai su Elohim lo sacó de la tierra de Misraim en la noche. Padre, bendito es tu nombre por tu luz, amado, porque es tu luz, es tu verdad la que nos saca de medio de todo este paganismo satánico. Reprende, Padre, toda esta fuerza del mal. Ponla bajo tus pies y libera a tu pueblo, Padre, de toda esta oscuridad. Beshem Adonai Yeshua.